Hola a todos, estoy aquí con el programa Gigaloterías y en este video vamos a armar una combinación de números para jugar a la Lotería Melate de México. Lo más probable es que no acertemos ninguno de los números, pero la idea es mostrar cómo podemos armar nuestra combinación utilizando las diferentes funciones que trae el programa. Bien, como siempre, lo primero que vamos a hacer es identificar las posiciones favorables. Para ello vamos a utilizar la función de frecuencia. Las posiciones favorables son las posiciones que tienen menos números. En esta lotería serían las posiciones B1. Miren que la lista de números es relativamente pequeña. Y también la posición B6. Estas serían nuestras posiciones favorables. Sin embargo, yo diría que tenemos dos posiciones más que podríamos considerar como favorables. Por ejemplo, B2, aunque tiene bastantes números, lo que vamos a encontrar es que muchos de esos números pertenecen a la posición B1, como por ejemplo el número 4, el 6, el 7, tenemos acá el 8, el 10, el 11, el 15. Por lo tanto, podríamos pensar que al intentar acertar la posición B1, podamos terminar también acertando la posición B2 y al contrario. Entonces, yo diría que estas dos posiciones pueden ser favorables para nosotros a la hora de armar nuestras combinaciones. Otra posición favorable podría ser la posición B5. También tenemos bastantes números, pero esta posición tiene una distribución muy definida. Miren que los números podrían ir tal vez del 35, 37 hasta tal vez el número 50. Bien, entonces está muy definido, por lo tanto esperamos prácticamente siempre los mismos números. Bien, entonces ya tenemos nuestras dos posiciones favorables. La idea es comenzar el análisis por estas posiciones B1, B2 y B5 y B6. De esta manera podemos invertir más tiempo y energía en las posiciones que tienen menos números y en las que podríamos tener más posibilidades de acertar. Pero antes de comenzar el análisis, lo ideal sería también identificar ciertos patrones presentes en esta lotería. Por ejemplo, vamos a comenzar con números consecutivos. Observen que en esta lotería suelen aparecer números consecutivos muy frecuentemente. La pregunta sería, ¿dónde ubicar esos consecutivos? Bueno, yo acostumbro a colocarlos en los extremos, es decir, en B1, B2 y en B5, B6. Sin embargo, en esta lotería, en las posiciones B1, B2, observamos que no sale tan frecuentemente como si sucede en las posiciones B5 y B6. Ahora, ¿por qué los extremos? Bueno, porque como les dije anteriormente, en esas posiciones es donde tenemos menos números. Entonces miren que en B1 tendríamos que acertar alguno de estos números. Miren que son pocos y de esa manera ya tendríamos el consecutivo en B2. Lo mismo sucede con el extremo B5, B6. La idea es acertar este número de la posición B6 y una vez tengamos este número, vamos a tener el consecutivo de la posición B5. Ahora, si ustedes buscaran consecutivos en la mitad, por ejemplo en las posiciones B3, B4, también es posible, pero el problema es que en esas posiciones tenemos muchos más números. Por lo tanto, va a ser más complicado acertar ese consecutivo. Bien, entonces, nuestros números consecutivos los vamos a ubicar en B5, B6. Miren que han estado apareciendo durante los últimos sorteos y como les decía, no pasa tanto tiempo sin aparecer. Otra de las ventajas de los consecutivos es que los podemos utilizar como una guía para saber cuándo jugar a la lotería. Veámoslo con un ejemplo. Miren que aquí acaba de aparecer un consecutivo.
Por lo tanto, yo lo que haría es no jugarlo durante tal vez 3 o 4 sorteos. Yo no voy a comprar el boleto de lotería. Ven que aquí también pasan otros 4 sorteos. Es decir, dejo pasar 3, 4, 5 sorteos sin jugarla. Si observo que todavía no ha salido un consecutivo, entonces comienzo a comprar la lotería. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a aparecer un consecutivo. Una vez vuelva a aparecer el consecutivo como lo tenemos aquí, dejo de comprar la lotería nuevamente por 4 o 5 sorteos y ahí vuelvo a apostar. De esa manera, pues digamos que estoy ahorrando en la compra de boletos. Así que los consecutivos nos pueden servir como una guía para saber cuándo comprar los boletos de la lotería. Obviamente, si quieres jugar todos los sorteos, pues también se puede hacer. Bien, entonces ya sabemos que vamos a incluir un consecutivo en B5 y B6. Vamos a mirar otro patrón que sería números repetidos. Como pueden observar, es una buena idea elegir un número del último sorteo. Miren que por lo general suelen aparecer números del sorteo anterior. Bien. Aquí pues no hay mucho que analizar, es simplemente elegir un número de estos 6 del sorteo anterior e incluirlo en nuestra combinación. ¿Qué es lo que se podría hacer aquí? Bueno, yo diría, podríamos intentar deducir dónde va a salir ese repetido. Miren que aquí en la posición B1 suelen salir consecutivos muy frecuentemente y aquí pues no ha vuelto a salir. Miren que los consecutivos, aquí ya han pasado varios sorteos y tal vez el repetido aparezca en esta posición. ¿Sí? Miren que aquí el repetido pues ya salió en la parte central, así que quién sabe, tal vez ahora va a aparecer aquí en B1 o podría también aparecer en B6. Miren que aquí han pasado varios sorteos sin aparecer ese repetido. En este caso no lo vamos a colocar aquí en la mitad, podría ir en la posición B1, en la posición B6. Yo me voy a ir por la posición B6, voy a repetir este número 50. Así que lo voy a colocar aquí en B6. Y como vamos a jugar con un consecutivo, en B5 vamos a colocar el número 49. Entonces miren que ya tenemos nuestro número repetido y nuestro consecutivo. Pero como les decía, también podríamos ubicar ese repetido en la posición B1. Por ejemplo, el número 8 lo hubiéramos podido colocar aquí en B1 y de esa manera, cuando volviéramos a ver esta función con el nuevo sorteo, aparecería 8 aquí y 8 en B1 resaltado. ¿Sí? Así que aparecería resaltado aquí en B1 y aquí estos otros dos y así. Bueno, creo que me estoy enredando con esto del número repetido. Es simplemente elegir un número de los 6 del último sorteo y listo. ¿Sí? Ustedes lo ubican donde quieran. Simplemente revisen cómo están apareciendo aquí los repetidos y ustedes eligen en qué posición ubicarlo. Bien, yo lo voy a ubicar aquí en la posición B6. Ya lo tenemos, ya tenemos nuestro consecutivo. Miren que de esta manera nos hemos ahorrado el análisis de estas dos posiciones. Bien, bueno, otro patrón que podemos tener en cuenta es números pares e impares. Este lo vamos a utilizar más adelante. Y tenemos este otro patrón que es números primos compuestos. Estos números suelen aparecer más en las primeras posiciones. Por ejemplo, B1, B2, B3, B4 tal vez. Y la ventaja es que no hay muchos números primos en estas posiciones, es decir, prácticamente son siempre los mismos. Por ejemplo, observemos aquí en B3, miren los números primos que aparecen: 29, 19, 31, 19, 11, 13, 17, 17, 19, 19, 37, 19.
Es decir, son prácticamente siempre los mismos números. Esto sucede porque no hay tantos números primos entre las posiciones B1 y B4. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es incluir un número primo en estas posiciones que tienen más números. Bien, yo voy a elegir un número primo para la posición B3 y de esa manera me ahorro tener que analizar esa posición que tiene muchos números. Bien, ¿qué número primo elegir? Como les decía, pues son prácticamente los mismos. Lo que podemos observar es que aquí, por ejemplo, no han vuelto a salir números primos en B3. Por lo tanto, vamos a deducir que pronto va a salir un número primo en esta posición B3. Yo voy a elegir en B3 el número primo 19. Bien, aunque aquí ya salió, pero tal vez va a pasar algo como lo que tenemos aquí con el 17 o aquí con el mismo 19, que no pasaron tantos sorteos y se volvió a repetir. Así que en B3 voy a elegir un número primo que es el número 19. Entonces miren que ya me ahorré el análisis de 3 posiciones. Bien, entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante es incluir un consecutivo en las posiciones B5 y B6. Vamos a incluir un número repetido. En nuestro caso coincidió con la posición B6 y además estamos jugando con un número primo en la posición B3. Si este número primo sale en el próximo sorteo, entonces podemos cambiar nuestro número primo ya no en esta posición, sino que lo podemos ubicar en la posición B4. Miren que lo que estamos haciendo es integrar ciertos patrones en nuestra combinación. Esto debería de hacerse relativamente rápido porque pues es algo muy mecánico. Ahora sí viene el análisis. Y vamos a empezar por las posiciones favorables. En nuestro caso vamos a comenzar con B1 y B2. Vamos a irnos con B1. Vamos a seleccionar la función de ley del tercio. La ley del tercio es una técnica que se utiliza en el juego de la ruleta y en ese juego siempre tenemos los mismos números. Por esa razón prefiero utilizarlo en posiciones que tienen pocos números o posiciones donde suelen salir siempre los mismos números. Bien, entonces aquí en B1 vamos a utilizar ley del tercio. Pero antes vamos a seleccionar mapa ley del tercio. Y lo que vamos a intentar es deducir cuál va a ser el siguiente color que va a aparecer en la posición B1. Entonces observamos que después de un rojo sigue un azul, rojo, azul, rojo, azul. Así que tal vez después de este rojo va a aparecer un número de color azul. Por lo tanto vamos a irnos a ley del tercio y en B1 vamos a elegir un número de color azul. Ahora podríamos preguntarnos qué va a salir, par o impar. Así que vamos a irnos a números pares impares. Y miren, aquí tenemos en B1 han aparecido impares, salió un par, vuelven a salir impares, por lo tanto, pues yo veo esto como muy azul, así que tal vez ya van a empezar a salir números de color verde, es decir, números pares. Así que regresamos a ley del tercio y nos quedaríamos con los números 4, 6, 10 y 12. Aquí pues ya es cuestión de suerte, pues elegir el número del sorteo ganador. Nosotros podríamos reducir esta lista, podríamos seleccionar pronóstico por ciclo. En B1 el programa nos está mostrando los siguientes números. El 4 tiene un ciclo de aparición de 10 y aparece aquí pronosticado. ¿Por qué? Porque ya han pasado 10 sorteos y el número 4 no ha vuelto a aparecer en la posición B1. Bien. También tenemos el número 12. Este número tiene un ciclo de aparición de 14. Es decir, más o menos cada 14 sorteos el número 12 aparece en la posición B1.
Y el número 10 tiene un ciclo de aparición de 23. De nuevo, más o menos cada 23 sorteos aparece el número 10 en la posición B1. Lo que nos está diciendo el pronóstico es que ya pasaron 23 sorteos. Tal vez ya llevamos 25, 26, 30 sorteos y el número 10 sigue sin aparecer en la posición B1. Por lo tanto, debería estar próximo por aparecer. Se me olvida decir que esta lista de números está ordenada según su frecuencia. En rojo tenemos los números con frecuencia alta, en verde los números con frecuencia media y en azul los números con frecuencia baja. Estos colores corresponden aquí a la función de frecuencia. Vamos a ir a B1 y miren que van a ser los mismos colores que tenemos aquí. Por lo tanto, sabemos que el 4 tiene una frecuencia alta. Por lo general, si tienes frecuencia alta, vas a tener un ciclo de aparición bajo. Bien. Y si tienes una frecuencia baja, vas a tener un ciclo de aparición alto. Por lo tanto, nos vamos a quedar con el número 4, pues que tiene una frecuencia alta, tiene un ciclo de aparición bajo y es un número que debería estar próximo por aparecer. Así que en B1 vamos a seleccionar el número 4. Bien, vamos a hacer lo mismo con la posición B2. Vamos a seleccionar mapa ley del tercio y vamos a deducir cuál va a ser el siguiente color en la posición B2. Vamos a mirar aquí, después de rojo tenemos verde, rojo verde, rojo azul, rojo azul, rojo verde, rojo azul, rojo azul, rojo azul. Bueno, aquí ya han salido muchos números de color verde, así que no sé, me voy a ir con el color azul. Por lo tanto, si seleccionamos ley del tercio, en B2 tendríamos que elegir un número de color azul. Tenemos estos de aquí. Vamos a elegir par o impar. Por lo tanto, vamos a seleccionar números pares e impares e intentamos deducir si en B2 va a salir un número par o impar. Según esto, podríamos pensar que tal vez va a pasar como aquí. Y aquí llevamos tres números pares, aquí tenemos varios números pares, aquí tenemos tres impares. Tal vez va a seguir saliendo números pares. Por lo tanto, vamos a quedarnos con los pares aquí en la posición B2. Podrían ser el 16, el 24. Tenemos esas dos opciones. Vamos a mirar qué dice el pronóstico. En B2 tenemos pronosticados el 16 y también tenemos el 24. Sin embargo, el 16 tiene un ciclo de aparición de 17. Repito, más o menos cada 17 sorteos, el número 16 aparece en la posición B2. Está en rojo, es decir, que tiene una frecuencia alta, mientras que el 24 tiene una frecuencia baja. Y miren que su ciclo de aparición es mucho más alto. Por lo tanto, pues me voy a ir con el número que tiene frecuencia alta y tiene un ciclo de aparición más bajo. Pero podría perfectamente salir también el 24. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, tiene un ciclo de aparición muy alto, pero pues han pasado tantos sorteos que tarde o temprano va a tener que aparecer en esta posición. Pero digamos que no va a ser el siguiente sorteo, así que vamos a irnos en B2 con el número 16. Bien, nos queda entonces la posición B4. Vamos a ir aquí a frecuencia. B4 es una posición que tiene bastantes números. Miren que aquí tenemos números de diferentes posiciones, por decirlo así. Tenemos, por ejemplo, un 19, tenemos un 26,
Tenemos un 25, un 30, un 41, 42, es decir, está bien repartido. Por eso es que aquí yo no utilizo ley del tercio. Obviamente si quieres utilizarlo, pues se puede también hacer, ¿no? Pero en estas posiciones que tienen más números y que no tienen distribución definida, prefiero utilizar frecuencia y su respectivo mapa. Vamos entonces a seleccionar mapa de la frecuencia y vamos a intentar deducir el siguiente color que va a aparecer en la posición B4. Entonces, miremos qué sucede aquí. Rojo, después de rojo sigue azul, rojo verde, rojo azul. Por lo tanto, tal vez después de estos rojos aparezca otro azul. Aquí ya tenemos varios verdes, dejaron de aparecer los azules, sale un verde, no sé, tal vez aparezca aquí un azul. Por lo tanto, vamos a regresar a frecuencia y en B4 vamos a elegir un número de color azul. Lo mismo que elegimos pares o impares. Vamos a la función de pares e impares y en B4 tenemos aquí que va a aparecer par o impar. Miren, aquí tenemos varios números pares en bloque, aquí también. Aquí llevamos 2, pero por lo general salen estos bloques de 3, 4. Bueno, aquí salieron, a ver, aquí salió uno de 2, aquí otro de 2. Aquí tenemos otro de 3. Tenemos otro bloque de números pares. Aquí tenemos otro. Así que podría ser número par. Ahora, otra de las consideraciones que podríamos tener es saber cuántos números pares suelen aparecer en los sorteos de la lotería. Por ejemplo, en este sorteo tenemos 4 números pares. Aquí tenemos 4. Aquí tenemos 2, 2, 2. Aquí tenemos 4. Otros 4, 3. Aquí tenemos 4 pares. Otros 4. Aquí tenemos 3. Aquí tenemos 1, 2, 1. Y tenemos 5 pares. 3, 4, 3, 3. Aquí tenemos 5, 3. Por lo tanto, vamos a mirar cuántos pares llevamos nosotros. Tenemos aquí 2 pares, 3 pares. Así que tal vez nos estaría faltando otro par para tener los 4 pares como aparecen en varios sorteos aquí. Esa puede ser otro patrón a tener en cuenta. Entonces, ¿qué número elegimos en B4? Vamos a seleccionar frecuencia y nos vamos a quedar con los números pares. En este caso sería el 28, el 40 y el 20. Bien, vamos a descartar algunos, como por ejemplo el 20, porque ya pues tenemos un consecutivo. El 28 podría ser una opción o el 40. 28 o 40. Aquí pues como les digo es cuestión de suerte. Podríamos elegir pronóstico por ciclo. Vamos a mirar qué tenemos en B4. En B4 tenemos el 28 no aparece, pero sí aparece el 40. Este número 40 tiene un ciclo de aparición de 24. Es decir, cada 24 sorteos más o menos aparece el número 40 en la posición B4. Ya han pasado 24 sorteos y este número 40 no aparece en B4. ¿Cuántos sorteos han pasado? Bueno, no sé, tal vez 28, 30, 40 sorteos, no sé, pero no ha vuelto a aparecer. Entonces, tal vez ya va a aparecer en el próximo sorteo. Por lo tanto,
vamos a elegir el número 40 en la posición B4. Y listo, ya tendríamos armada nuestra combinación. Resumiendo, lo que hicimos fue, primero, identificar posiciones favorables para saber por dónde comenzar nuestro análisis. Antes de eso, incluimos ciertos patrones que están presentes en la lotería en nuestra combinación, como son jugar con un consecutivo, jugar con un número repetido, incluir un número primo en esas posiciones más complicadas que tienen más números, y en las demás posiciones hacer el análisis, ya sea con ley del tercio o con frecuencia. Y listo, ahí está nuestra combinación. Repito, esto solamente es un ejemplo, no es que este sorteo va a salir mañana. Lo más seguro es que vamos a fallar. ¿Qué pasa si no ganamos? Pues lo mismo, volvemos a repetir el mismo procedimiento. Integramos los patrones, hacemos algunos cambios, como les comentaba. Si el número primo sale en esta posición B3, pues lo puedo mover a B4. Si el consecutivo no ha salido, pues sigo jugando con el mismo. O puedo tal vez cambiar el número repetido. De esa manera vamos armando nuestra combinación. Bueno, aquí comenzó a llover, así que espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.